Los videojuegos pueden atraparnos por su jugabilidad, por su historia o por sus personajes. Pero hay algo que suele quedarse con nosotros mucho después de apagar la pantalla: su música. A lo largo de los años, los soundtracks en videojuegos se han convertido en auténticas obras de arte capaces de emocionarnos, ponernos en tensión o hacernos revivir momentos épicos. En este video vamos a recorrer algunos de los mejores soundtracks que han marcado la industria y a millones de jugadores. Así que ponte los audífonos, súbele al volumen y prepárate para un viaje musical a través de mundos inolvidables. El soundtrack de Hollow Knight, compuesto por Christopher Larkin, es considerado uno de los mejores en la historia de los videojuegos por varias razones que van mucho más allá de lo musical. Su capacidad de ambientar, emocionar y guiar al jugador es tan profunda que termina convirtiéndose en un personaje más dentro del viaje por Hollow Nest. Para empezar, la música de Hollow Knight destaca por su sensibilidad atmosférica. Cada tema parece respirar junto con el entorno en el que suena. No se limita a acompañar, construye el lugar. Por ejemplo, cuando entras en el Sendero Verde, las melodías suaves, orgánicas y cálidas reflejan la vida vegetal que llena la zona. Mientras que en la Ciudad de las Lágrimas, el piano melancólico y los acordes largos nos transmiten una sensación de nostalgia y soledad que encaja perfectamente con una ciudad eternamente lluviosa. Este tipo de composición crea una conexión emocional inmediata. No solo recuerdas la música, recuerdas lo que sentiste al escucharla. Otra razón por la que su soundtrack es tan especial es su coherencia temática. Larkin utiliza motivos musicales que regresan, evolucionan y se mezclan de forma sutil para contar una historia sin palabras. El uso de leitmotivs, pequeños fragmentos melódicos que representan ideas o personajes, hace que muchas piezas se sientan relacionadas entre sí, incluso cuando sus tonos son completamente diferentes. Esto refuerza la sensación de que todo en Hollow Nest está conectado por un pasado compartido, una tragedia que va revelándose poco a poco. También es importante mencionar el equilibrio entre simplicidad y profundidad. Aunque muchas melodías parecen sencillas a primera escucha, están llenas de matices, cuerdas que entran apenas perceptibles, instrumentos que se superponen con delicadeza, silencios estratégicos que generan tensión o alivio, y esta moderación calculada permite que la música no sature, sino que se mezcle de forma natural con los sonidos del entorno y con el ritmo del juego. Además, la banda sonora brilla especialmente en los combates contra jefes. Temas como Hornet, Dunk Defender o Radiance no solo elevan la intensidad del combate, sino que lo enriquecen narrativamente. Cada pieza refleja la personalidad del jefe o la importancia dramática del encuentro. En esos momentos, la música no solo acompaña la acción, la amplifica, la hace memorable y al terminar la pelea, la melodía queda tan grabada como el propio desafío. Finalmente, el impacto del soundtrack se debe también a su capacidad de perdurar. Incluso años después de jugar, muchos fans recuerdan las melodías con una claridad emocional. Y eso solo lo logran las obras que conectan profundamente con sus jugadores, las que no solo se escuchan, sino que se viven. El soundtrack de The Legend of Zelda Ocarina of Time, compuesto por Koji Kondo, es considerado uno de los más influyentes y memorables en la historia de los videojuegos. No solo por su calidad musical, sino por la manera en que transformó para siempre cómo entendemos la relación entre música y jugabilidad. Lo que hace tan especial a esta banda sonora es que no se limita a ambientar el mundo de Hyrule. Lo define, lo construye y lo vuelve inolvidable. Para comenzar, Ocarina of Time fue uno de los primeros juegos en los que la música jugó un papel activo.
convirtiéndose en una mecánica central. La ocarina no es solo un instrumento dentro del juego, sino una herramienta narrativa, un medio de transporte y un vínculo emocional con la historia. Cada melodía que Link aprende tiene un propósito concreto: cambiar el clima, llamar a un aliado, viajar en el tiempo o abrir puertas selladas por magia. Esto hace que el jugador no solo escuche la música, sino que la interprete, la recuerde y la conecte directamente con sus acciones. Muy pocos juegos han logrado que la música sea tan esencial para avanzar, y ahí radica uno de los grandes logros del soundtrack. Otro punto clave es la capacidad de Koji Kondo para crear melodías simples pero imposiblemente memorables. La nana de Zelda, la canción de las tormentas, la canción de las Gerudo, son temas que millones de jugadores pueden reconocer con apenas 2 notas. Estas melodías tienen ese equilibrio perfecto entre sencillez y fuerza emocional que caracteriza las mejores composiciones de Kondo. No necesitan arreglos complejos para transmitir una identidad clara. Cada una pinta un paisaje sonoro que complementa a la perfección la atmósfera de cada zona de Hyrule. Además, el soundtrack destaca por su variedad estilística. En un solo juego pasamos de la calma pastoral del bosque Kokiri a la energía folclórica del Gerudo Valley, de los tonos misteriosos del Templo del Espíritu a la serenidad espiritual del Templo del Tiempo. Esta diversidad no rompe la coherencia, sino que refuerza la sensación de estar explorando un mundo amplio, vivo y lleno de contrastes. Cada región tiene su propia música, y esa música, a su vez, define la personalidad del lugar. Otro aspecto fundamental es su impacto emocional y nostálgico. Ocarina of Time marcó a toda una generación, y parte de esa huella viene directamente de su banda sonora. La música logra encapsular momentos clave del viaje de Link: la inocencia de la infancia, el misterio del tiempo, la épica del héroe, la amenaza de Ganondorf. Incluso quienes no crecieron con el juego reconocen su música por la fuerza cultural que ha tenido durante décadas. Lo que convierte al soundtrack de Ocarina of Time en uno de los mejores de la historia es su legado. Muchas de sus melodías siguen siendo reinterpretadas, remixadas y celebradas hasta hoy. La música del juego trascendió la consola para convertirse en parte fundamental de la identidad de la saga de Zelda y de la memoria colectiva de los videojuegos. Es por esto y más que Ocarina of Time es una obra maestra que cambió para siempre la manera en la que la música puede dar vida a un mundo. El soundtrack de Undertale, compuesto por Toby Fox, es una de las razones principales por las que este juego indie se convirtió en un fenómeno cultural. No se trata solo de música bien hecha, es una banda sonora que respira junto al jugador, que evoluciona con la historia y que contiene una carga emocional tan poderosa que incluso años después sigue siendo reconocida, reinterpretada y celebrada en todo el mundo. Lo que hace tan especial al soundtrack de Undertale es la forma en la que combina simplicidad, intención y un sentido narrativo impecable. En primer lugar, el uso del leitmotiv es uno de los elementos más brillantes del soundtrack. Toby Fox construyó una gran parte de la música a partir de motivos melódicos que se repiten, evolucionan y se transforman según el contexto y los personajes. Por ejemplo, el tema Once Upon a Time contiene melodías que luego aparecen en diversas piezas del juego, formando una especie de ADN musical que unifica toda experiencia. Esto permite que el jugador establezca conexiones inconscientes entre la música, los personajes y los momentos clave, haciendo que cada reaparición de un motivo tenga un impacto emocional mayor. Otra de las razones por las que el soundtrack brilla tanto es su capacidad para transmitir personalidad. Cada personaje importante tiene un tema que refleja exactamente quién es. Sans tiene ese toque relajado y misterioso.
Papyrus suena caricaturesco y entusiasta, mientras que Megalovania se convierte en un estallido de energía caótica que define por completo uno de los encuentros más intensos del juego. La música no es un accesorio, es una extensión directa del carácter de cada figura que encontramos. El juego también destaca por su impresionante manejo del tono emocional. Undertale es capaz de pasar de lo humorístico a lo tierno y de lo ligero a lo desgarrador en cuestión de minutos. Y la música acompaña estos cambios con una precisión casi quirúrgica. Temas como Snowed in Town transmiten calidez y tranquilidad, mientras que His Theme encapsula uno de los momentos más emotivos del juego. Y cuando la historia se pone tensa, piezas como Death by Glamour o Asgore elevan enormemente la intensidad de los combates. Además, la banda sonora destaca por su identidad independiente, compuesta con herramientas sencillas y un estilo chiptune moderno. Demuestra que no se necesitan grandes orquestas para crear música inolvidable. La creatividad, la intención y el diseño emocional son suficientes para generar una experiencia sonora que rivaliza con producciones mucho más grandes. Finalmente, el impacto del soundtrack de Undertale se siente incluso fuera del juego. Sus temas se han convertido en parte del imaginario colectivo de la comunidad gamer. Se versionan, se tocan en conciertos, se remixean y se celebran constantemente. Es música que no solo acompaña una historia, sino que creó una comunidad entera alrededor de ella. Por todo esto, Undertale no solo tiene un gran soundtrack, tiene una banda sonora que trasciende su propio juego, que emociona, sorprende y permanece en la memoria de todos los que la escuchan.